Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, de la mano de Teseri, nos han dejado para probar unas barras de techo para que podáis poner vuestros portaesquís, baúles, portabicis o lo que queráis. Además, os traigo una buena noticia porque Teseri está haciendo una campaña ahora que viene el Black Friday y desde el 1 de noviembre hasta el 3 de diciembre hay unos descuentos súper buenos. Con mi código en concreto vais a tener un 12% de descuento en todo lo que compréis en la página. Echar un ojo porque hay un mogollón de cosas que están chulísimas. Y aquí tenemos las barritas que vamos a ver qué es lo que llevan dentro y vamos a proceder a montarlas. Os cuento todo cómo va para que no tengáis ningún fallo a la hora de montarla, ¿vale? Bueno, para que veáis, en la caja vienen las herramientas preparadas, viene la llave Allen y todo para que podáis utilizar sin que tengáis vuestras herramientas específicas, ¿vale? Los ganchitos, las barras por aquí y vamos a ponerlas, venga. Bueno, comentaros que en la caja vienen las dos barras transversales estas, que se nota que son de súper buena calidad, porque es que además están hechas de aluminio aeroespacial. También viene el soporte para anclarlo con el coche, las llaves para que no te las manguen, viene también toda la tornillería y el manual de instrucciones, que bueno, si veis el vídeo pues os dejaré más o menos claro de cómo hay que colocarlas para que no tengáis ningún problema. Os dejo el enlace en la caja de descripciones para que podáis acceder a la página web directamente al producto. Y recordad que con el código norte tenéis ahora por el Black Friday un 12% de descuento. Bueno, pues vamos a comenzar con el montaje de las barras y lo primero que tenéis que hacer es localizar estas marcas en el techo del coche. Estas marcas indican dónde van a ir colocados los ganchos para anclar las barras. Para proteger la pintura del coche, Teseri nos incluye unas pegatinas para que no pase nada. Para que estas pegatinas vayan bien pegadas, el lugar donde se van a poner tiene que estar bien limpio. De lo contrario, podrían despegarse. Una vez limpio el lugar, procedemos a pegarlas. Es muy sencillo, tan fácil como pegar un cromo. Estas pegatinas van cada una en su lado, y para ello viene indicado con un dibujo. Así no habrá ninguna duda de dónde tienen que ir colocadas. Hay que tener en cuenta que la flecha del techo coincida con la flecha de la pegatina, nada más. Ahora, procederemos a colocar la pieza metálica que se encaja debajo del cristal. Esta pieza hay que colocarla donde estaba la flecha del techo, que es donde está la ranura metálica bajo el cristal. Hay que asegurarse que se encaja correctamente en esa ranura, ya que de lo contrario podríamos romper el cristal del techo. Para colocar esta pieza, lo mejor es que con la herramienta que nos traen las barras, levantemos la goma que está bajo el cristal en la zona delantera y deslicemos la pieza hasta la marca. Una vez ahí, asegurarnos que se ha encajado bien moviendo hacia los lados y notando cómo hace tope en la ranura metálica. Después habrá que repetir el proceso con el resto de los ganchos. Una vez tengamos los 4 ganchos colocados, tendremos que colocar las piezas de plástico que van sobre el coche y que harán de soporte. Estas piezas también tiene cada una su lugar y viene indicado en la misma pieza donde tiene que ir. Repetiremos el proceso con las 4 piezas, es muy sencillo. Una vez tengamos las 4 piezas colocadas,
Procederemos a la colocación de las barras del techo. Las barras también tienen su lugar, una delantera y otra trasera. Tienen grabado dónde tiene que ir, así que fíjate bien. En este punto del montaje te recomiendo que tengas un ayudante, ya que las podrás colocar mucho más fácil y rápidamente. Encajamos las barras en las piezas que hemos colocado anteriormente. Lo siguiente será atornillar la pieza que sujeta la barra con la pieza metálica que ya tenemos colocada y apretarla con la herramienta que nos trae el kit. Las apretaremos lo justo hasta que la barra quede fija y firme, pero sin pasarnos, ya que se podría llegar a romper el cristal si apretamos demasiado. Asegúrate que no se mueven antes de continuar con la siguiente. Tenemos que fijarnos muy bien en las muescas que tiene en la parte inferior y dejarlas alineadas con la raya. De esta manera subirá un tope que se activa con la llave, que servirá de seguro para que no puedan soltarlas y robar nuestras barras. Ya solo queda colocar las tapas, que simplemente van a presión. Colocar, apretar y listo, ya tenemos nuestras barras del techo colocadas. ¿Qué te parece cómo quedan? Quedan súper bien, ¿verdad? Bien ajustadas, no se mueven ni un pelo. Tienen una pinta buenísima y se ven de mucha calidad. Ya podemos colocar en ellas un portabicis, un cofre o un portaesquís, lo que vosotros queráis. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil que es colocar estas barras del techo, la buena pinta que tienen, de unos materiales que son una calidad de la pera. Y también recordaros que, bueno, ya que está lo del Black Friday, pues que con el código NORTEBF tendréis un descuento del 12% y aparte en la página web habrá unos descuentos de hasta el 60% en un montón de artículos. Así que aprovechar y echarle un ojo para pillaros algo. Y nada más, con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de algo, que os haya sido útil. Darle a la campanita, dale a like, suscríbete si quieres que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Agur.